Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional y continuamos con el ciclo dedicado a la arqueología española en el exterior. Hoy nos acompaña José María Martín Cibantos y también María Teresa Bonet García. La conferencia que van a impartir hoy lleva el título El granero fortificado de Pizzo Monaco y la formación de los paisajes medievales en Trapani, en Sicilia, Italia. Y voy a hacer una muy breve presentación de, también participa Rocco Corselli. Voy a hacer una muy breve presentación del equipo. José María Martín Cibantos es profesor contratado, doctor en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Granada. Está especializado en arqueología medieval y sobre todo en arqueología del paisaje y arqueología de la arquitectura. Y ha coordinado numerosos proyectos, tanto nacionales, proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, incluido el proyecto sobre arqueología del paisaje en Trapani, que está financiado por el Ministerio de Cultura, y el proyecto Mémola, financiado por la Comisión Europea. Y María Teresa Bonet García es arqueóloga profesional desde el 2010 y ha participado también en varios proyectos de investigación en colaboración con la Universidad de Granada, relacionados en su mayor parte con estudios vinculados también a arqueología del paisaje. Es miembro de la empresa Arqueoandalusí, Arqueología y Patrimonio, y participa activamente como socio en el desarrollo y ejecución del proyecto sobre paisajes mediterráneos. Rocco Corselli, que hoy no ha podido acompañarnos, es arqueólogo profesional y desde el 2009 ha trabajado en distintos ámbitos de Italia y sobre todo en la zona de Sicilia como técnico encargado del área de estudio de Monti di Trapani dentro de estos proyectos, ¿no? Ha trabajado también en yacimientos arqueológicos españoles, siempre en colaboración con la Universidad de Granada. En cuanto a la conferencia que tenemos esta tarde, pues desde el año 2012 la Universidad de Granada coordina este proyecto de arqueología del paisaje en Trapani, dirigido por José María Martín Cibantos. Aunque ahora no voy a robarle tampoco mucho tiempo, simplemente explicar que las excavaciones les han permitido identificar cerca de 54 celdas en el interior de un recinto fortificado que han sido completamente excavadas y estudiadas. Las pocas noticias sobre este tipo de estructuras, tanto en la península ibérica como en el norte de Marruecos y Túnez, les ha llevado a realizar todo tipo de análisis para confirmar esta teoría. Los niveles de uso de las celdas han sido analizados químicamente, se han recogido restos arqueobotánicos y se han analizado también el interior de algunas piezas cerámicas para averiguar el contenido de las mismas. Este yacimiento se ha datado inicialmente en el 1040-1060, hasta la llegada de los normandos, y Pizzo Monaco destaca por ser el único granero fortificado de época medieval documentado por el momento en Italia y el más antiguo documentado hasta ahora en todo el Mediterráneo. Y yo ya no le robo más tiempo al doctor Martín Cibantos para que sea él mismo el que nos cuente su proyecto. Adelante, cuando quieras. Pues nada, buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional y especialmente a Carmen Marcos Alonso. Mi agradecimiento es extensivo, obviamente, al Instituto de Patrimonio Cultural Español y al Ministerio de Cultura, no solo por la invitación a este ciclo, sino por la posibilidad de haber llevado a cabo un proyecto de investigación que, como ahora verán, en realidad se convirtió en algo más complejo y se ha convertido en toda una línea estratégica de trabajo que no acaba ahora, o que esperamos que no acabe ahora.
pero sin el apoyo, obviamente, del Instituto de Patrimonio Cultural dentro del programa de misión arqueológica en el exterior, pues no habría sido posible comenzar esta andadura y plantearnos cuestiones que, como ahora verán, pues nos llevan por una buena parte del Mediterráneo y por cuestiones muy variadas, no solo del pasado, sino también de nuestro presente y de nuestro futuro. La charla, aunque hable yo, pues la hemos preparado obviamente entre Teresa Bonet García y Rocco Corselli, a los que ha presentado anteriormente Carmen, pero detrás hay todo un equipo más amplio del que veremos sobre todo fotografías, ¿no? La idea de la intervención, que no sé si tengo unos 40 minutos, 45, bueno, yo procuraré no cansar. La idea de la intervención no es dar excesivos datos técnicos de las analíticas, de los resultados de las analíticas, que en parte todavía, incluso estamos todavía terminando de atar y de interpretar para tener certeza de algunas cosas que se han ido haciendo cada vez más complicadas, sino que lo que me interesa fundamentalmente es dar una idea lo más completa, pero que no sea demasiado compleja, para entender por qué hemos hecho lo que hemos hecho y qué es lo que nos interesa, ¿no? del estudio que hemos emprendido en Sicilia y en el ámbito mediterráneo, ¿no? Para ello, en primer lugar, bueno, pues habíamos preparado dos inicios, ¿no? Dos portadas. Una en la que excavamos, ¿no? Que es el objeto principal de la intervención, pero otra en la que mostramos paisajes, que es fundamentalmente nuestro objeto de estudio de forma más global, de forma integral, y de lo que va el proyecto que financió en su día, que ha ido financiando de forma anual hasta este año el Ministerio de Cultura, con una idea muy particular o muy precisa de lo que entendemos por esos paisajes culturales y lo que nos interesa de esos paisajes culturales. Así que en realidad vamos a hablar fundamentalmente de la excavación, pero vamos a hablar de esa excavación y de ese yacimiento en este contexto paisajístico, en este contexto territorial. Entre otras cosas porque si no, no entenderíamos nunca por qué está ese yacimiento donde está, ¿no? El proyecto que financió el Ministerio de Cultura se llama Arqueología del Paisaje en Trapani y empezó en 2012 y bueno, ha acabado justo en 2017, como decía anteriormente, pero a él se le sumó, a partir de 2014, se le sumó un proyecto europeo del 7º Programa Marco de Investigación, que es el proyecto MEMOLA, que es el acrónimo de Mediterranean Mountainous Landscapes, los paisajes de montaña del Mediterráneo, que tiene un subtítulo que es para nosotros muy ilustrativo, que es una aproximación histórica al patrimonio cultural basado en los agrosistemas tradicionales, ¿no? Y ahí es donde está la clave para entender qué es lo que nos interesa fundamentalmente, qué es lo que queremos estudiar, porque lo que trabajábamos específicamente en Trapani, en los paisajes de los montes de Trapani, igual que hemos hecho en Sierra Nevada, igual que hemos hecho en Colli Euganei en el norte de Italia o en el sur de Albania, en el Valle de Vjosa, ha sido intentar entender cuál ha sido la relación histórica del ser humano con el medio natural, intentar comprenderlo un poco mejor, cómo se han ido formando los agrosistemas, ¿no? Que son los socioecosistemas que forman el 90% o más de nuestros paisajes, ¿no? En el ámbito rural, que han sido gestionados históricamente por comunidades campesinas, por comunidades rurales y que sin embargo hoy en día pues aparecen en buena medida olvidadas, denostadas dentro del cambio, ¿no? Dentro del contexto actual de cambio global. Lo que nos interesa, lo que nos interesaba y nos sigue interesando es esa relación histórica, entender cómo se han formado, cómo el ser humano ha utilizado esos recursos generando nuevos equilibrios y fundamentalmente entender dos de esos recursos. Uno, el agua, los usos históricos del agua y otro, los suelos. Fundamentalmente los procesos de formación y mantenimiento de la fertilidad de los suelos, ¿no? Eso ha sido
los ejes fundamentales a lo largo de todo este periodo y, sobre todo, a partir del proyecto Memola, en el que hemos estado trabajando 10 socios de 5 países, en el que la arqueología ha sido la que coordina, las humanidades han sido las que han coordinado, pero en las que han trabajado botánicos, agrónomos, hidrólogos, hidrogeólogos, edafólogos, ¿no? Y con el mismo objetivo de entender esos procesos, no solo para generar conocimiento histórico, sino además para aplicar metodologías que hemos intentado que no sean solo interdisciplinares y multidisciplinares, sino que lo que hemos intentado es que sean transdisciplinares, es decir, que se borren barreras, ¿no? Límites entre disciplinas. Y lo que hemos intentado y lo seguimos intentando es que eso tenga una contextualización actualmente, que tenga una utilidad social. ¿Para qué? Para intentar preservar esos paisajes culturales manteniéndolos vivos, manteniendo su utilidad desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental, ¿no? Es decir, proponiendo alternativas que supongan una conservación dinámica de esos valores. En el caso de Trapani y en el caso del Pizzo Mónaco en concreto, pues han estado involucrados, además obviamente de la financiación del Ministerio de Cultura y de la Comisión Europea, la financiación, un pequeño apoyo de la Fundación Max van Berken de Suiza, y como instituciones participantes en la investigación, además de la Universidad de Granada y de la empresa Arqueandalusí, pues hemos tenido a la Superintendenta de Beni Cultural y como responsable de los bienes culturales y de la gestión cultural en la provincia de Trapani, la Universidad de Sheffield, la Universidad de Palermo y el CSIC, en concreto aquí el Instituto de Historia, y de forma más precisa nuestros compañeros que trabajan sobre arqueobotánica, ¿no? Así que, sin más dilaciones, nos vamos a Sicilia. Y nos vamos a la parte occidental de Sicilia, que ahora iremos viendo un poco más en detalle, en torno a la provincia de Trapani, fundamentalmente en toda esta zona que ven aquí, ¿no? Nos ha interesado específicamente por sus características, sí, sus características geográficas, pero nos interesa también por sus características, obviamente, históricas, por los procesos históricos que han tenido lugar allí y como elemento de comparación con lo que sucede en la península ibérica, ¿no? Y el fruto del resultado, como veremos al final, ha sido muy positivo y es cada vez más positivo conforme vamos viendo más similitudes, ¿no? O más elementos de contrapunto entre una zona y otra, ¿no? Aunque sus historias divergen en buena medida, hay muchos elementos comunes cuando hablamos de esa relación histórica del ser humano con el medio ambiente. Pero también hay muchas similitudes, incluso en muchos procesos desde el punto de vista social y político y económico. Esta es la zona concreta sobre la que hemos estado trabajando, luego enseñaremos otra vez este mapa para refrescar un poco. Inicialmente nuestro trabajo se centró en los territorios de Castellammare del Golfo, Busseto Palizzolo, fundamentalmente, y después con el proyecto de Mola pues fuimos ampliando las zonas de trabajo, de análisis de esos paisajes, con la prospección y con las metodologías que, bueno, ahora diré de forma muy rápida, sobre todo hacia Custonacci, San Vito Lo Capo y hacia Calatafimi, Segesta y Vita, ¿no? Que son las zonas sobre las que hemos trabajado de forma más intensa. ¿Qué entendemos por esos paisajes culturales? Y pues fundamentalmente entendemos un proceso de culturización de la naturaleza, ¿no? Entendemos un proceso de antropización, un proceso histórico, ¿no? Un proceso de aprehensión de los ecosistemas, del medio ambiente, en el que se produce no solo una adaptación del medio natural a las estrategias sociales o a las exigencias de las distintas sociedades que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo sobre ese territorio, sino que también se produce una adaptación del propio ser humano a ese medio natural, ¿no? O lo que se llama un proceso coevolutivo, en el que hay una adaptación mutua, sobre todo cuando se van generando nuevos equilibrios, nuevos agroecosistemas que están en relación con la modificación de ese medio natural, con el aprovechamiento de los recursos en ese medio, ¿no?
Y desde el ámbito de la arqueología, pues intentamos trabajar de la manera no solo más integrada, como se dice ahora, o de forma holística, sino sobre todo de la manera más compleja posible. Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, trascender la propia arqueología para intentar comprender los procesos físicos, para intentar comprender los procesos de interacción con el ser humano e intentamos fundamentalmente entender todo este paisaje como un gran yacimiento arqueológico muy dilatado en el tiempo y en el espacio, donde se dan también una serie de relaciones físicas entre distintos elementos, ¿no? Y relaciones que incluso en muchos casos son de adición o de sustracción, igual que sucede en un asentamiento, ¿no? El problema es fundamentalmente de escala. Nuestro problema de comprensión y de interpretación es fundamentalmente de escala. Así que podemos hablar sin muchos problemas de que nuestros paisajes no solo son paisajes históricos, no solo son paisajes culturales, ¿no?, que están antropizados, sino que desde una perspectiva arqueológica son paisajes que están también estratificados, ¿no? Nosotros llegamos a la zona de Trapani haciéndonos las mismas preguntas que nos hacíamos cuando trabajamos sobre el sudeste de la península ibérica. Y fundamentalmente lo que íbamos buscando y lo que hemos seguido buscando durante mucho tiempo no han sido primero los lugares de asentamiento, ¿no? No han sido los yacimientos, ¿no? Sino que ha sido el agua. Lo que hemos buscado ha sido los puntos de agua, el estudio de las redes hídricas, de las fuentes y manantiales, ¿no?, de las aguas subterráneas, para intentar a partir de ahí, de una prospección hidráulica, que hemos intentado que sea lo más cuidado posible, entender cómo son las redes de poblamiento y entender cómo son los mecanismos de relación con el resto del territorio, con el resto de los recursos. En realidad, lo que hemos ido es, en parte, con esa prospección hidráulica, censando cantidad innumerables de puntos de agua, de puntos de interés desde el punto de vista hídrico, que nos han ido dando muchas claves para comprender, no solo desde el punto de vista técnico, elementos tan singulares como las cubas, ¿no?, como las galerías de drenaje para la captación de agua subterránea, sino mecanismos de aprovechamiento que tienen que ver o bien con el regadío, a través de jetbies, a través de jackies, a través de toda una serie de elementos que son albercas, acequias, ¿no?, que son elementos de distribución para la agricultura, o a través de elementos de transformación como los molinos, o a través de elementos que sirven para abrevar el ganado, ¿no?, y que están en conexión con las rutas de comunicación. Y nos hemos encontrado con sorpresa que no están en las zonas donde que vamos a presentar hoy, de Pizzo Mónaco, sino que están en otras zonas sobre las que hemos ido trabajando posteriormente y que nos han ido dando claves para entender qué es lo que pasa en torno a Pizzo Mónaco. Nos hemos ido encontrando, sobre todo en el área en torno a Calatafimi, que ahora veremos, toda una cantidad enorme de sistemas de regadío, muy pequeñitos en la mayor parte de los casos, pero que son exactamente iguales que lo que podemos encontrar en el contexto de tradición andalusí. Por ejemplo, el sistema de Passo di Cola en Calatafimi, que es un sistema de regadío exactamente igual que el que podríamos encontrar en cualquier pueblo de Granada, de Almería o de Murcia. De hecho, en concreto de este sistema de regadío se conserva un documento del siglo XVI, que es un documento de reparto de agua, que bueno, porque está escrito en un italiano, ¿no?, antiguo, un siciliano antiguo, pero podría ser perfectamente un documento de reparto de agua de época morisca en cualquiera de esos pueblos, ¿no? De hecho, no conservamos documentos de reparto de agua en nuestra zona, ¿no? Pero lo más significativo, lo más interesante, lo más abundante son, sobre todo en los sistemas de captación, galerías de drenaje, ya sea en forma de minas de agua o las salidas de esa agua que aparecen en forma de cuba, como se llama habitualmente, ya sea en forma de galerías mucho más grandes, que son los canat, como los de la Conca d'Oro de Palermo, ¿no?
que en algunos casos tienen algunas expresiones un poco monumentalizadas, como esta que tienen aquí de Baglio Murphy. Esta caseta que tienen aquí es un pozo de registro de una de esas galerías. Y en otras ocasiones, pues, aunque parezcan grandes, en realidad no lo son tanto, no son tan profundas, pero son muy interesantes. Esa que vimos antes de Baglio Murphy fue la primera, en realidad, que nosotros pudimos identificar, pero con muchas dudas porque no teníamos más ejemplos. Pero cuando empezamos ya una prospección en otras zonas del territorio, a partir también de que empezara el proyecto Memola, pues empezamos a descubrir que sí, que había más ejemplos, como este que tienen aquí, que es Macani, en la zona de Vita, con unas alberquitas para decantación de las arenas del agua, pero sobre todo, como decía, ha sido en torno a la ciudad de Calatafimi, donde hemos encontrado una variedad enorme y una cantidad enorme de sistemas de captación de agua y de distribución de agua para el regadío que generan una vega, una huerta muy extensa y prácticamente desaparecida en buena medida en torno a la ciudad, ¿no? Y donde podemos encontrar pues, numerosos elementos como estas albercas que decía antes, o estas canalizaciones, o esto que es una cuba, ¿no? Que tienen aquí. Esto es Calatafimi, el pueblo de Calatafimi, con una de esas albercas, y que están ligadas además a un patrimonio muy importante, un patrimonio biocultural que está formado no solo por toda una serie de conocimientos ecológicos locales, sino que y de prácticas tradicionales, sino que está formado también por una enorme agrodiversidad que está ligada a los manejos de suelos, de agua, de plantas, para una producción muy importante, sobre todo de frutales, ¿no? Y sobre todo tradicionalmente de naranja, pero con ejemplares como este que tienen aquí, como este olivo que tienen aquí, ejemplares monumentales que son una parte fundamental de la cultura material de las sociedades del pasado. Este está justo al lado del templo de mango de Seyesta, ¿no? Y probablemente es casi tan antiguo como una parte de la ruina de Seyesta, probablemente es más antiguo al menos que una parte importante del patrimonio construido de la ciudad de Calatafimi, ¿no? Y para hacer eso, para hacer todo este trabajo, pues no solo hemos trabajado haciendo prospección arqueológica, con una prospección hidráulica, trabajando sobre cartografías, trabajando sobre documentación de archivo y bibliografía, sino que para nosotros ha sido fundamental y sigue siendo fundamental el trabajo de carácter etnográfico y el trabajo de carácter antropológico, ¿no? Aquí en una parte de trabajo de encuesta etnográfica con Antonio Rótolo, que fue uno de los investigadores con los que iniciamos el proyecto y que hizo su tesis sobre el paisaje en las zonas de monte de Trapani. Y que incluye además un trabajo que incluye análisis de suelo, ¿no? Y que hemos podido desarrollar sobre todo en los últimos años para intentar comprender mejor cómo son los procesos de formación de esos agrosistemas, de manera que el proyecto lo que nos ha llevado al final, en esta última etapa, ha sido a ir a Calatafimi, ¿no? Trasladarnos en la excavación desde Pizzomónaco, que es lo que contaremos ahora, hacia Calatafimi, para intentar averiguar en este caso cuáles son los orígenes de este centro, de esta ciudad, que tiene un nombre árabe, ¿no? Por lo menos su primera parte, que viene de Calat, que es castillo, con todas las dudas que tenemos sobre qué significa lo segundo, si viene de eufemio, si puede venir de alguna otra acepción, ¿no? En cualquier caso, sabemos que es un castillo de época islámica, pero no teníamos evidencia arqueológica hasta que pudimos hacer la primera campaña de excavación en este verano. ¿Para qué? Para poder entender todo ese entorno productivo que hay alrededor de la ciudad y que debería darnos claves para entender cómo han sido los procesos de implantación, los procesos de ocupación, los procesos de transformación del paisaje y que son los que le da sentido a la propia Calatafimi, ¿no? A la existencia del castillo y a la existencia de esa población. Pero en este caso de lo que vamos a hablar es de la zona entre Custonaci y Castellammare del Golfo, donde iniciamos una parte de los trabajos, en este caso donde iniciamos la excavación arqueológica y donde concentramos una parte muy importante de los esfuerzos
de prospección arqueológica y de prospección hidráulica, pero donde no encontramos la evidencia de aquello que buscábamos sobre la transformación de esos paisajes, la transformación productiva, más allá de un fenómeno muy interesante que sí que pudimos documentar y hemos seguido documentando de manera continuada, que es la coincidencia de fuentes de manantiales, de fuentes de agua, con asentamientos de época islámica y de época normanda, ¿no? Después de la conquista normanda. Una coincidencia que pudimos documentar desde un principio no se daba en periodos precedentes, obviamente ni en época romana, ni durante el periodo bizantino, ¿no? Y que tiene, sobre todo, además, muy interesante, después del periodo normando y el sucesivo periodo esbebo, también un cambio muy importante después de la expulsión de la población islámica, de la población musulmana, a mediados del siglo XIII. Es decir, que lo que podíamos ir constatando a partir de esos análisis son cambios muy significativos en el paisaje y en los modos de producción, en las formas en las que se está produciendo. Y todo eso puede verse en este entorno, que como tienen aquí, está marcado por todos estos puntos rojos, donde hay lugares donde se ha identificado fundamentalmente cerámica, material arqueológico, y en verde señalado la extensión de los yacimientos principales. Pizzò Monaco es justo este de aquí. Lo que tenemos es un entorno muy complejo desde el punto de vista de la red de poblamiento, que, como decía antes, está en relación con los recursos que hay en el territorio, especialmente con el agua, y donde encontramos hasta 1, 2, 3 y 4 asentamientos rurales, 4 rajales, ¿no? O 4 alquerías que arrancan en época islámica. Muy probablemente este más grande sí que tiene un precedente, al menos hasta donde hemos podido averiguar por el material en superficie, de final del periodo bizantino, y todos ellos tienen una prolongación durante el periodo normando. Nos movemos entre el siglo IX y el siglo XIII. Sobre todo es muy interesante ver cómo en este que es Shaka, o este que es Arba, o este que es Baida, coinciden con fuentes que tienen además una cierta importancia, pero donde hoy en día no es reconocible nada parecido a un sistema de regadío ni a un aprovechamiento como el que podía mostrar antes o como el que podríamos pensar para época andalusí. Esta es una imagen desde Pizzò Monaco de todo este espacio. Aquí está señalado el yacimiento de Baida, ¿no? el pueblo, la alquería de Baida, y sobre esta roca encontramos otra fortificación. Encontramos en este caso un castillo de época normanda, que va a tener un significado muy distinto del granero fortificado que vamos a ver ahora. Y alrededor el pueblo o la alquería de Arba, que tiene también una fuente. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido constatar? Pues que eso mismo, ese patrón de asentamiento, se va repitiendo en otras zonas del territorio, en este caso zonas limítrofes, ya más justo en la zona de la costa, pues por ejemplo en esto que es Scopello, el valle de Scopello, que tiene también una fuente de relativa importancia y que tiene un asentamiento de época islámica y normanda, justo además al lado de un antiguo molino hidráulico y transformado en restaurante. Esto que tienen aquí son asentamientos, sin embargo, de época clásica, ¿no? Que están en un contexto distinto desde el punto de vista del aprovechamiento del espacio, de los recursos. Y sabemos además que hasta el siglo XIX, cuando se producen las desamortizaciones, en este caso cuando se produce la desamortización y la venta del feudo de Scopello, toda esta llanura que hay aquí se llamaba Canna Dolce, ¿no? Se llamaba la caña dulce, el cañadul que se dice en Granada, que es la caña de azúcar, ¿vale? Lo que estamos es pudiendo constatar que efectivamente, incluso desde el punto de vista toponímico, han quedado fosilizados elementos que están en relación con una transformación productiva, una transformación agraria muy importante que arranca en época islámica y que ha sufrido una transformación también fundamental en época bajo medieval. Así que lo primero que hicimos cuando tuvimos oportunidad en 2012,
Pues fue arrancar con una pequeña excavación, muy pequeñita, que tuvo un sondeo en el pueblo, en la alquería de Baida, en la parte de abajo del cerro donde está el granero fortificado, y otro pequeño sondeo muy rápido en una de las celdas que pudimos identificar y que ahora veremos en el granero fortificado. En el sondeo de abajo de Baida, bueno, pues sí, podemos encontrar parte de estructura, pero con una estratigrafía muy compleja, en parte porque está muy alterada, pero en el que pudimos identificar efectivamente sí una secuencia de época islámica y de época normanda, pero poco más, ¿no? Con unos restos que no nos daban muchas más indicaciones, aparte de ser un ámbito doméstico. En el territorio, en el lugar de donde está ese yacimiento, sin embargo, sí que hay otros elementos muy interesantes, como los restos de una posible iglesia de época normanda, que está prácticamente destruida, o como el cementerio de época islámica, que pueden ver aquí, que ha quedado expuesto tras un proceso de aterrazamiento, de labores de aterrazamiento de una ladera, y aquí pueden ver una de las tumbas. Esto es un fémur, ¿no? Y esta es la cubierta de la tumba, y podemos identificar unas 50 sepulturas, todas con rito islámico, ¿no? Cuando llegan los normandos, luego lo veremos, Pizzò Mónaco será abandonado. Y será abandonado porque es una fortificación que tiene unas características muy particulares, como granero colectivo fortificado, y que no sirve a los intereses del nuevo poder feudal de los normandos. Y ellos lo que implantarán será un nuevo sistema, ¿no? Unas nuevas formas de control del territorio que van a depender directamente de la ciudad de Erice, en este caso, y que va a consistir en la construcción de toda una serie de castillos o la reutilización de castillos de época anterior islámica que van a tener ahora un sentido feudal para controlar a toda una serie de poblaciones musulmanas que hay en el entorno y que van a vivir ahí hasta mediados del siglo XIII. El castillo de Arba, que tenemos aquí, será un buen ejemplo en este caso de una pequeña guarnición militar, un castillo muy pequeñito y que tiene un sentido desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista funcional, completamente diferente al yacimiento de Baida que este que tenemos aquí. En este caso una foto desde el castillo normando de Arba del yacimiento de Pizzò Mónaco que tenemos aquí. Pero además nos aparece otra tercera fortificación justo en esta zona, que es el castillo de Baida, que está justo a los pies del castillo normando que acabo de mencionar. Esta foto está tomada desde el castillo de Arba, desde el castillo normando, y lo que se ve abajo, los restos de esta cortijada, ¿no? Son el castillo de Baida, que es un vallo, ¿no? Que sería, bueno, sí, el equivalente a un cortijo, pero un cortijo en el sentido medieval y de la primera edad moderna, ¿no? Una estructura que está fortificada, ¿no? Y que de hecho sigue siendo todavía llamado y sigue siendo reconocible como castillo. Esta fortificación se construye a partir del siglo XIII, después de la expulsión de la población musulmana, cuando se abandona la alquería, o cuando se abandona el pueblo de Arba, el de Shaka y el de Baida, ¿no? Y el territorio queda, en buena medida, despoblado. Y lo que se produce es un proceso de concentración de la propiedad de la tierra, con la creación de grandes feudos que están ligados a ese nuevo poder señorial que ya se había consolidado anteriormente con los normandos y que va a tener una nueva expresión en este tipo de construcciones, ¿no? Este tipo de asentamientos, que es la representación del gran latifundio, ¿no? Pero también la representación de la despoblación de una parte del ámbito rural de Sicilia, ¿no? Por lo menos de esta parte de Sicilia. Ligado a estos cambios, tenemos también cambios, por ejemplo, en las fuentes. Esto que ven aquí es un abrevadero y dentro del castillo hay otra fuente que utiliza el agua del manantial, ¿no? Que está situado más arriba y que estaba en conexión con el asentamiento, con la alquería de época islámica. Lo que hay es un cambio de cota, un cambio de uso, ¿no? Un cambio desde el punto de vista
espacial y funcional, ¿no? Y esa es la imagen que nos llega en parte hasta la actualidad, ¿no? Pero ya sabemos que, efectivamente, ese paisaje era muy distinto en época islámica y que está ligado no solo a la construcción de esos poblados, que está ligado no solo a la explotación del territorio desde el punto de vista agrario, ¿no?, sino que está ligada también a usos y a prácticas sociales que están en relación con una estructura social determinada que tiene una base de tipo tribal, ¿no? ¿En qué podemos reconocerlo? Pues podemos reconocerlo muy probablemente en los usos del agua, en usos comunales, pero podemos reconocerlo en concreto en Pizzò Monaco. Podemos reconocerlo en una estructura fortificada, pero que tiene un carácter colectivo y que tiene una función principalmente de almacenaje y de refugio para toda una comunidad campesina que tiene una enorme capacidad de autonomía frente a poderes externos, ya sean poderes de naturaleza privada, pero sobre todo a un poder de naturaleza pública del Estado, lo cual no quiere decir que el Estado no esté presente de otras formas y que sobre todo no esté presente en otros lugares cercanos, como por ejemplo la propia Calatafimi, de la que hemos hablado anteriormente. Este es el cerro de Pizzò Monaco, o La Mónaca también, como se conoce localmente, que está sobre la fuente de Baida, que es esta de aquí, y el yacimiento rural que hemos visto antes de Baida, que es un lugar escarpado, sobre todo por dos de sus laterales, donde, bueno, si tuviéramos que subir a pie desde el poblado hasta arriba, pues supone un trabajo importante, que tiene, como decía anteriormente, algunas zonas muy escarpadas, que está completamente pelado, si no es por este árbol que nos ha salvado la vida a lo largo de este año, porque nos ha dado un poco de sombra y nos ha dado un poco de cobijo, incluso cuando nos ha llegado a nevar, ¿no? O sea que nos ha protegido en el siroco y durante las ventiscas, y que está un cerro que es calizo, pero que, como se diría antiguamente, pues piedra viva, ¿no? Las condiciones de la excavación han sido realmente duras, no solo por el acceso y por la dificultad de llevar los materiales, el agua y de bajarlos después. Esto que tienen aquí son todas bolsas para la flotación de tierra que hemos tenido que ir bajando manualmente también. Hablamos de varios miles de litros de tierra para poder flotar y sacar semillas, material arqueobotánico con el que poder trabajar después, sino que también ha tenido su dificultad desde el punto de vista de la organización de la excavación como obra, para la evacuación del material, para evitar que la gente se tropezara, se rompiera un tobillo o tuviera un accidente grave con alguna de estas piedras, porque, bueno, aquí ya se ve en parte liberado, pero todo esto era un mar de piedras, ¿no? En algunos casos de piedras grandes que ha habido que romper con el mazo previamente antes de sacarla, así que tuvimos que organizar la excavación pensando en cómo íbamos a evacuar el material, por dónde lo íbamos a hacer, de la manera más segura posible, de la manera más eficaz posible, y eso condiciona en buena medida la estrategia de excavación, que se ha hecho, como se puede ver aquí, en áreas abiertas, que se han ido acumulando de año en año, siempre siguiendo, obviamente, el método estratigráfico, y intentando documentar todo lo que era posible dentro del yacimiento. Para ello hemos contado fundamentalmente con estudiantes de arqueología de distintos países, y no solo españoles e italianos, sino también hemos contado con la presencia de estudiantes de otros sitios y con voluntarios locales, de asociaciones locales, a los que agradecemos sobre todo a Sicilia Antica y su antiguo presidente, a Ignacio Sottile, la participación y el esfuerzo que ellos han dedicado a Pizzò Monaco, ¿no? Aquí se puede ver parte de las condiciones de trabajo, en este caso de limpieza ya de los niveles de uso, y la necesidad, por ejemplo, de hacer cadenas para sacar las piedras, ¿no? Y numerosas cadenas para sacar todas esas piedras, o directamente echándolas a rodar cuando no podíamos con su peso, ¿no? Para poder trabajar. Así que, bueno, pues todo este esfuerzo se ha podido hacer gracias a todos esos equipos de
gente, de estudiantes y de voluntarios que han ido pasando por aquí y a los que hemos procurado que la experiencia les resulte agradable a pesar de la dureza del trabajo, ¿no? La documentación también ha sido una parte muy importante porque desde el principio toda la documentación ha sido digital, trabajando y haciendo el registro a través de una geodatabase, ¿no? de una base de datos geográfica, haciendo toda la documentación planimétrica directamente con la fotogrametría en 3D, a partir de ahí pasando a fotogrametría bidimensional y desde ahí dibujando las plantas de cada una de las unidades estratigráficas que tenemos documentadas tridimensionalmente, volcándolas en un sistema de información geográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además intentando trabajar con todas aquellas disciplinas y todas aquellas técnicas que nos podían ser útiles desde el punto de vista de la analítica para poder intentar interpretar de la manera correcta el yacimiento. Tanto en análisis de carácter edafológico, en colaboración con la Universidad de Palermo, como geoquímica, en colaboración con la Universidad de Sheffield, de carácter botánico, ¿no? Con una experiencia, un experimento, por ejemplo, muy interesante que nos ha ido mostrando que dentro de las murallas de Pizzò Monaco se pudo documentar, antes de que nosotros arrasáramos con lo que había y pudiéramos excavar, pues se pudieron documentar unas 60 variedades distintas de plantas, mientras que justo fuera de la muralla solamente se documentan unas 20. Esa biodiversidad, esa riqueza está en relación directa con la antropización del espacio, está en relación directa con la generación de suelo, pero está en relación directa también con la presencia de elementos de carácter químico que no están fuera de las murallas, ¿no? Y que hemos podido documentar y hemos podido analizar gracias al análisis geoquímico. Y obviamente el análisis arqueobotánico, que es fundamental para la interpretación del yacimiento y que pues ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo desde el punto de vista físico, pero que está dando unos resultados fundamentales para la interpretación del yacimiento. Tanto en la fase de campo de flotación, de identificación ya incluso ahí de las primeras semillas, como luego veremos en parte de los resultados que ha llevado a cabo el CSIC con Leonor Peña Chocarro a la cabeza. Así que, ¿cómo es este yacimiento? Pues aquí puede verse la planta de lo que al final hemos excavado, que no es poco, con la muralla, que ahora la veremos mejor en la planimetría, con la entrada a ese yacimiento justo por este lateral, con el árbol milagroso que nos ha salvado la vida. Y lo que podemos identificar, como antes de la presentación decía Carmen Marcos, pues ha sido una estructura singular que está realizada enteramente a piedra seca, ¿no? Con unas tipologías constructivas muy singular, no solo porque son mamposterías irregulares, sino porque los muros están hechos a saco o con doble hoja, pero sobre todo muy singular porque en el interior, también en parte en el exterior, porque el yacimiento tiene una complejidad algo mayor en la parte externa, lo que documentábamos desde un principio son numerosas celdas, numerosos ambientes aparentemente singulares, aislados, que no formaban estructuras de carácter doméstico, donde aparentemente tampoco se podían identificar estructuras relacionadas con el poder, ¿no? O con una fortificación de carácter militar o de carácter feudal. El único elemento singular dentro de la fortificación es la presencia en el ángulo más débil de una torre que además pudimos documentar en la última fase, forma parte de una reforma que no pudimos interpretar del todo bien porque no pudimos excavar la torre en sí, sino solamente la parte de dentro. Y lo que hemos podido constatar es que efectivamente sí, lo que hemos documentábamos era numerosas celdas, numerosos ambientes que en buena medida están aislados, son unicelulares, pero donde encontramos también algunas que son dobles, ¿no? que tienen una partición. Las estructuras están adosadas a la muralla y dentro pueden verse algunas calles, desde el acceso que es este de aquí, hay una calle que se va estrechando, otra que sale en este sentido y que aquí casi desaparece, por lo menos se va estrechando, y otra que se va desarrollando en este sentido. La excavación
desde el punto de vista incluso estratigráfico, bueno, desde el punto de vista estratigráfico es muy sencilla, porque el yacimiento es básicamente unifásico, en los muros no se ven prácticamente reformas, excepto alguna cosa muy pequeña, y sobre todo en la torre donde decíamos anteriormente. La secuencia básicamente se repite siempre, en la que encontramos un derrumbe de grandes piedras y debajo de esas grandes piedras pues un derrumbe de tejas con algunas piedras mezcladas, y debajo los restos de pavimentación, que es de tierra apisonada y de preparación de ese pavimento con tierra, que lo que hace es rellenar el hueco que queda entre las rocas. En la parte alta de la pendiente se aprovecha la propia roca en la base de esa estructura, de esas celdas, y en algunos casos lo que hemos ido pudiendo identificar, como aquí puede verse bien, pues son divisiones, alguna división interna con un tabique, o la presencia, como aquí tenemos una entrada, una calle, una entrada, una pequeña celda que tiene luego otra celda mayor, o aquí esta, que probablemente tiene su entrada por la parte de arriba, aunque no lo sabemos seguro, que tiene otra celda más pequeña asociada, ¿no? En un principio pensábamos que no había puertas, no se reconocían las puertas, porque teníamos una dificultad fundamental, que era distinguir qué era derrumbe y qué era muro. Todo era piedra seca, y no ha sido fácil en algunos casos identificar dónde estaban los muros y dónde estaba el derrumbe. Sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de esos muros estaban vencidos o estaban reventados, ¿no? Y los muros son enormemente irregulares. Lo que hemos podido ir identificando son todas esas celdas, que lo que nos dan la clave es para entender o para interpretar que efectivamente se trata de un nagadir, se trata de un granero colectivo fortificado, de un granero comunitario, en el que cada una de estas estructuras pertenecía a una unidad familiar extensa probablemente, que tenía además su llave, de manera que cada una de esas celdas funcionaba casi a modo de caja fuerte. ¿Dónde qué es lo que se guarda? Pues se guardan los elementos más preciados para la comunidad campesina, que son, en primer lugar, su subsistencia, la garantía de su subsistencia, una parte de su excedente productivo que ha almacenado aquí, donde se incluye la simiente para cultivar al año siguiente, pero donde se incluyen también otros elementos que no son propiamente agrarios y que están relacionados, por ejemplo, con la dote de la hija, con algunas vajillas, con telas que obviamente no se conservan, con algunos elementos metálicos más preciados, o con documentos de propiedad, ¿no? O documentos de pleitos que obviamente no se conservan, pero son los que tenemos paralelos de carácter etnográfico en el norte de África. Y eso se corresponde tanto con la tipología desde el punto de vista estructural, como con los elementos que hemos ido pudiendo documentar, que hemos ido pudiendo encontrar en el proceso de excavación. Además de esas celdas individuales, pues hemos podido identificar que justo esta que está al lado de la entrada, que es un poquito más grande porque tiene dos celdas mayores, tenía un hogar en esta esquina que estaba bien estructurado, ¿no? Que había servido para cocinar durante mucho tiempo, y que tenía un ajuar, además cerámico, aparentemente más variado, y que identificamos casi desde el primer momento como posiblemente la casa del guarda, que es una cosa además bastante habitual en estas estructuras de graneros fortificados. Bien porque es alguien que es pagado por la comunidad, o bien porque es un guarda que va haciendo su trabajo por dula, por turno dentro de la comunidad. Pero conforme hemos ido excavando, pues nos hemos ido encontrando que hay algunas celdas en las que nos han aparecido algunos restos de hornos domésticos que son muy improvisados en su estructura y que además no han tenido un uso prolongado por los restos que se ven y tanto de ceniza como por el grado de deterioro, ¿no? De uso de los propios hornos, y que están ligados a material cerámico que hemos encontrado en algún caso de cocina, que está hecho a mano y que tiene una cocción muy pobre, ¿no? De manera que la propia pasta en algunos casos se deshacía, ¿no? Interpretar esto resulta relativamente complejo, pero en realidad tiene sentido si pensamos que
el granero no solo sirve para guardar el excedente productivo y esos elementos preciosos, sino que sirve además como lugar de refugio de la comunidad campesina. La interpretación más factible, pues que a la llegada de los normandos, que es cuando sabemos que se abandona el yacimiento, y además sabemos que el yacimiento es destruido de forma intencionada, tanto por el nivel de arrasamiento como además por el nivel de carbón, ¿no? de presencia de microcarbones, de presencia de piedras de caliza que presentan signos de calcinación por las altas temperaturas y de tejas que también han sido sometidas a altas temperaturas durante el derrumbe, ¿no? Durante el proceso. Es decir, que el yacimiento fue derrumbado muy probablemente de forma violenta en el siglo XI, muy probablemente por los normandos, y es posible que antes hubiera servido como lugar de refugio de la propia comunidad campesina, que es uno de sus usos. ¿Por qué? Porque además estas estructuras domésticas que encontramos aquí, estos hornos, han tenido un uso muy precario y muy corto, y porque además dentro del granero nos faltan algunos elementos que son muy significativos. Por ejemplo, nos faltan metales que sabemos que estaban en abundancia por el análisis geoquímico. ¿Qué es lo que pudo suceder? Pues que muy probablemente hubo una rendición de esa población que se había refugiado allí, que procedía o bien de Baida o bien de alguna de las alquerías cercanas que siguen ocupadas después del abandono, después de la destrucción de Pizzomónaco. Uy, aquí se va. Bueno. Así que dentro de esas celdas pues encontramos fundamentalmente cerámica, pero con una presencia mayoritaria, ¿no? Y en muchos casos pues exclusiva, de contenedores o de vajillas de mesa vidriadas, ¿no? O algunas jarritas con filtro, es decir, con vajillas que tienen no son de lujo, pero son vajillas que son muy cuidadas, ¿no? Que las encontramos además en algunos casos directamente caídas, ¿no? Como si hubieran caído desde alguna estantería, ¿no? Desde algún sitio, donde decía que encontramos muy pocos metales, y los metales que encontramos pues son fundamentalmente algunos elementos de hierro y algunos clavos, una cerradura, ¿no? Que es muy interesante, pero no encontramos otros elementos, por ejemplo, de cobre prácticamente, ni obviamente ni de plata ni de oro. Pero sí sabemos que por lo menos en una de las celdas, en la celda 25, creo que era así, había oro. Y lo sabemos por el análisis geoquímico, que repetimos varias veces, que Roger Dunant, nuestro compañero de la Universidad de Sheffield, repitió varias veces para comprobar que efectivamente había trazas de oro. Nos faltan metales, nos falta sobre todo cobre, y nos falta plomo y zinc, que sabemos que había y que no hemos encontrado en la excavación. Y hemos encontrado algún jetón, ¿no? Algún sello de vidrio, que era moneda que funcionaba como moneda de intercambio, moneda de cambio, desde época bizantina, pero en este caso, si no recuerdo mal, creo que esto de aquí, ¿no? Viene de Áqaba, ¿no? Viene desde el oriente del Mediterráneo. Aquí tenemos la posición en la que se encuentra esa celda. Y dentro de los hallazgos que tenemos, no solo desde el punto de vista cerámico, desde el punto de vista de los metales, no hay huesos de animales. Desde el punto de vista geoquímico, desde el punto de vista edafológico, pues uno de los más interesantes para la interpretación del yacimiento es la parte arqueobotánica, sobre la que no me voy a extender, pero sí que hemos encontrado numerosos restos de semillas carbonizadas, frutos de esa destrucción intencionada que sufrió el yacimiento, y lo que abundan fundamentalmente son, como ahora veremos, por un lado los cereales, como era de esperar, alguna variedad de legumbre y algunas frutas que ahora veremos. Desde el punto de vista arqueobotánico resulta especialmente interesante porque es la primera vez que se excava, que he estudiado desde el punto de vista arqueobotánico un granero fortificado, ¿no? De estas características. La mayor parte de los restos están formados por cereal limpio y en concreto encontramos dos taxones de cereal, cebada y trigo desnudo, y dentro del trigo desnudo el Triticum durum y el Triticum aestivum. Encontramos guisantes, lentejas, chícharos y
dentro de la fruta, higo, uva y aceituna. Nada nuevo desde el punto de vista agrario, nada nuevo desde el punto de vista de la producción campesina. Pero sí muy interesante, no solo por la tipología, sino por la cantidad de semillas que hemos encontrado y por la distribución de todas esas semillas dentro del espacio que hemos excavado, donde encontramos algunos interrogantes respecto a la distribución que están en relación o bien con lo que llamamos la casa del guarda o bien con la reutilización de algunas de esas celdas durante muy probablemente el periodo en el que la población se refugia y tiene que vivir ahí y tiene que alimentarse ahí utilizando esos hornos que han construido. Al trabajo de investigación se le ha sumado un trabajo que para nosotros resulta fundamental, que es un trabajo de comunicación, que es un trabajo de difusión, pero que también es un trabajo de participación, tanto de la sociedad civil como también de las instituciones locales con las que hemos ido haciendo un esfuerzo enorme, no solo en el caso de la excavación de Pizzomónaco, sino del resto del estudio del paisaje, ¿no? Y para ello hemos contado, o lo que hemos hecho y hemos realizado, y es un trabajo magnífico que ha hecho Rocco Corselli fundamentalmente, el trabajo con los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria y bachillerato, que no solo han hecho visitas, sino que han trabajado en clase, ¿no?, sobre los paisajes de su entorno, sobre los paisajes culturales, sobre las formas de explotación del territorio, sobre la relación con el medio natural, de manera que pudieran entender, en este caso el yacimiento, en otros casos los molinos o la acequia, ¿no?, que las pudieran entender en su contexto histórico, pero también en su contexto actual. Y hemos contado con grupos espontáneos, con asociaciones culturales, con asociaciones ambientales a nivel local, y hemos organizado pues numerosas actividades también de difusión de charlas a nivel local. Y pues por ejemplo esta está hecha dentro del Castillo de Baida, organizada por la Asociación por la Defensa del Castillo de Baida, ¿no? Realizamos en su día un primer documental presentando la excavación del granero fortificado, y además pues, bueno, hemos intentado también tener repercusión en medios de comunicación, aunque allí es muy complicado por las restricciones que hay desde el punto de vista legal y administrativo por parte de la superintendencia. Pues bueno, pues en este caso un documental hecho por RAI 3, con un programa que es muy conocido en Italia, que se llama Mediterráneo, y que ha tenido mucho éxito. Con lo que estamos ahora es con continuar la interpretación desde el punto de vista del contexto, no solo siciliano, sino del contexto mediterráneo, con la comparación, en la que no me voy a meter para no extenderme, desde el punto de vista no solo arqueológico, sino también desde el punto de vista etnográfico, con otros referentes de la península ibérica, como esto que tenemos aquí, cabeza de la cobertera, o de norte de África, tanto de Marruecos como de Túnez o de Argelia, para al final, bueno, pues sí, llegar a la conclusión de que efectivamente nos encontramos ante un granero colectivo fortificado, ¿no?, una estructura de carácter comunitaria, campesina, un agadir, ¿no? Ese granero tiene una cronología inicial que todavía no hemos podido precisar de manera segura, pero sabemos que su cronología es por lo menos desde del siglo X, todavía no sabemos si se podría adelantar al siglo IX, pero no sería de extrañar si tenemos en cuenta las dinámicas sociales que se producen en la isla después de la conquista islámica. Y efectivamente, pues el primero que se documenta en Italia, en el sur de Italia, en Sicilia en concreto, y por ahora el más antiguo que hay documentado en el Mediterráneo. Obviamente no lo será, ¿no?, por motivos obvios, ¿no? Pero resulta especialmente interesante en el contexto siciliano y en el contexto de la historia de Sicilia, porque supone una demostración desde el punto de vista arqueológico de que efectivamente hay un proceso de migración desde el norte de África, no solo de conquista militar, y ese proceso de migración va ligado a cambios en las relaciones sociales y va ligado a cambios en las formas de producir y en las formas de relacionarse con el medio natural
y de aprovechar esos recursos. Con esto terminamos la intervención, esperando que haya sido útil e interesante, pero sobre todo, bueno, terminamos, aparte de agradeciendo a todos los voluntarios y al equipo técnico, contextualizando esta intervención en el trabajo que sobre los paisajes culturales llevamos a cabo, el trabajo que llevamos a cabo dentro del ámbito rural, con las comunidades rurales, para que entiendan no solo los procesos históricos que han dado lugar a lo que podemos ver actualmente, ¿no? Sino para que se entienda la importancia que tiene aprender de esos equilibrios, aprender de esas relaciones, aprender de esas prácticas tradicionales, de los conocimientos ecológicos locales en el contexto actual de cambio global y en el contexto actual de cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo el relato del proyecto que nos has presentado aquí. Y ahora, bueno, si hay alguna pregunta en torno a esta excavación o... Bueno, yo te preguntaría un poco, bueno, hemos visto todo el desarrollo, ¿no?, desde el 2012. En parte, el origen es algún estudio que se hubiera hecho en vuestro ámbito, aquí en la zona de Andalucía, o algún otro proyecto previo. Y una segunda pregunta era un poco, pues, el futuro, ¿no? ¿Qué perspectivas, qué cuestiones, qué preguntas hay a las que queréis responder con vuestras investigaciones? Pues la primera, desde el origen. Bueno, lo que yo trabajo específicamente, lo que trabaja el equipo que colabora conmigo, está directamente relacionado en su inicio, y sobre todo con el periodo medieval, con el periodo andalusí, ¿no?, y con el análisis de esos paisajes culturales y de esa relación histórica con el ser humano, y sobre todo con la creación de los sistemas históricos de regadío, ¿no? Y claro, movernos a otras zonas del Mediterráneo pues supone buscar paralelos que son muy interesantes para poder tener elementos que confrontar, ¿no?, y ver similitudes, diferencias que nos permitan entender mejor la realidad que tenemos aquí, pero también el contexto mediterráneo o un contexto global dentro de esa idea que decía anteriormente, ¿no?, de entender mejor al ser humano y su relación con la naturaleza, ¿no? Pero tiene que ver también con Antonio Rótolo, que lo he mencionado anteriormente, que vino a hacer la tesis, que él es siciliano, palermitano, y vino a hacer la tesis a Granada, interesado por la arqueología islámica, de manera que a lo que nos lanzamos fue a intentar trabajar algo sobre Sicilia en época islámica, e intentando buscar esos paralelismos, aplicando una óptica algo diversa a lo que habitualmente se había hecho, no ya solo en Sicilia, sino en parte también aquí, ¿no? Es decir, intentando hacer lo más compleja posible nuestra disciplina, y eso enlaza con la parte de futuro, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con la propia arqueología, con las propias humanidades y el papel que las humanidades puedan desempeñar en el contexto actual y en el futuro, que no debe ser el mismo que el que han tenido hasta ahora, no porque no fuera útil, sino porque hay que reivindicar, ¿no?, y haciéndola más compleja todavía, si cabe, porque bueno, lo más complejo no es estudiar los fenómenos físicos, por muy difíciles que nos parezcan. Yo entiendo que ni siquiera estudiar el universo, por muy infinito que nos parezca, sino lo más complejo es estudiar al ser humano, ¿no?, que no hay forma de entenderlo. Y eso tiene un valor enorme, ¿no? Y trabajar desde las humanidades, trabajar desde la arqueología, planteando cuestiones que no tienen que ver solo con esas piedras que hemos visto, ni con esas cerámicas, ni siquiera con esas semillas carbonizadas, sino que tienen que ver con este olivo, y que tiene que ver con esa gente que entrevistamos, esa gente a la que intentamos involucrar en el ámbito rural, fundamentalmente en nuestro caso,
o en los ámbitos urbanos, con esos chavales con los que trabajamos, ¿no? Bueno, pues darle sentido supone contextualizar actualmente lo que hacemos, ¿no? Darle una utilidad social, no en términos económicos, que también, sino fundamentalmente en términos de desarrollo humano, ¿no? Como decía antes, en el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Creo que nosotros tenemos mucho que aportar si queremos tener futuro como especie. Tenemos mucho que aprender del pasado y tenemos mucho que decir sobre cómo queremos que sea el futuro, ¿no? Lo que nosotros vamos aprendiendo a lo largo del tiempo, conforme más vamos trabajando con esas comunidades rurales, conforme más cosas vamos entendiendo sobre esos conocimientos ecológicos locales, sobre nuestra historia con el medio ambiente, es que efectivamente es una historia sobre todo de sostenibilidad, ¿no? Con muchos episodios negros, con muchas crisis, pero una historia de sostenibilidad y de resiliencia, de capacidad de adaptación, ¿no? De capacidad de superación también de esas crisis. Así que tenemos un montón de cosas que aportar y que aprender. Y cuando hablamos ese lenguaje, sobre todo cuando hacemos esas preguntas, pues hacemos preguntas que le son interesantes a los hidrólogos, a los agrónomos, a los geólogos, a los edafólogos, a los geógrafos, a los arquitectos y a muchas otras disciplinas, ¿no? Si nosotros hubiéramos hecho solo la excavación de Pistro Mónaco, diciendo esto es un yacimiento estupendo, esto es un yacimiento único, este es el mejor yacimiento que hay en todo, pero no lo diéramos sentido desde el punto de vista no solo territorial y espacial, sino desde el punto de vista también, como decía, ambiental, ¿no? Desde el punto de vista de esa relación y desde el punto de vista de su utilidad actual, ¿no? Pues probablemente para nosotros se hubiera quedado cojo. Pero se hubiera quedado cojo además porque no nos habría dado pie a plantear muchas otras cuestiones, por ejemplo, sobre esos sistemas de regadío, ¿no? Sobre esos usos del agua, sobre las prácticas agrarias, sobre las variedades locales, sobre la agrodiversidad, sobre la biodiversidad que generan esos espacios, ¿no? Sobre todos los servicios ambientales que nos prestan esos espacios, sobre las formas en las que los mecanismos que han generado para cohesionar las comunidades locales, ¿no? Y sobre el tejido que han generado dentro de esas comunidades, ¿no? Desde el punto de vista no solo social, sino también desde el punto de vista identitario y cultural, ¿no? Y ahí tenemos un montón de cosas que aportar, ¿no? Así que la estrategia de futuro pasa en parte por continuar esa labor, ¿no? Nos concentramos mucho sobre, como decía antes, sobre esos sistemas agrarios, sobre todo sobre los usos del agua y los sistemas históricos de regadío, porque son singulares, porque son una parte fundamental de nuestro patrimonio y en nuestro caso, por ejemplo, desde el sudeste o desde el levante de la península ibérica, pues son el principal patrimonio que tenemos, ¿no? Y cuando a mí me preguntan alguna gente y alguna vez algún periodista, y bueno, ¿cuál es el principal patrimonio que nos dejaron los árabes? Que la Alhambra, Medina Zahara, no, son nuestros paisajes y son fundamentalmente nuestros sistemas históricos de regadío, en nuestro caso. Por volumen, por esfuerzo y energía y por su impacto social, territorial y ambiental. Y están en grave peligro. Lo están por los procesos de cambio actual, de una modernidad en parte mal entendida, ¿no? Procesos de globalización, ¿no? Procesos de abandono y de marginalización, con todo lo que eso conlleva, de pérdida patrimonial, pero sobre todo de pérdida desde el punto de vista de esa diversidad, ¿no? Así que nosotros podemos aportar un montón de cosas y lo podemos aportar estudiando al ser humano, estudiando nuestro pasado. Muy bien, muchísimas gracias, José María. Felicitaros por todos los resultados de vuestras investigaciones y animaros y desearos la mejor suerte en vuestros proyectos de futuro y en esa construcción de la sociedad desde la arqueología. Agradeceros muchísimo haber venido a presentar vuestros trabajos aquí en el Museo Arqueológico Nacional, igual a todos ustedes.
Y únicamente, bueno, ya para cerrar, recordarles que la próxima conferencia de este ciclo, que se pronunciará el próximo martes, es sobre el Ixus, Marruecos. Los datos y su interpretación está a cargo de Carmen Aranegui Gascó, que es catedrática de la Universidad de Valencia. Y mañana mismo empezamos también otro ciclo muy interesante relacionado con la exposición que tienen aquí fuera dedicada al poder del pasado. Y intervendrá Margarita Díaz Andreu, que es de la Universidad de Barcelona, sobre la historia de la arqueología, entendiendo el cómo y el porqué de lo que sabemos en arqueología, y que además estará acompañado de una presentación de Gonzalo Ruiz Zapatero, que es catedrático de la Complutense, sobre una obra de Bosch Gimpera que fue muy importante dentro de la trayectoria de la arqueología, que es la etnología de la península ibérica. Así que, bueno, muchas gracias por venir y les esperamos para las próximas conferencias. Gracias.